No hay disculpas. Es que, bueno, ¿No? pues es... Yo hago Sí. lo que tengo que hacer. Ya he preguntado que si había una cuestión previa. Me han dicho que no. Claro, es que... ¿Qué pruebas? Señoría, Han dicho que no, salvo una. Tengo que venir. Sí, Tengo si que yo interrogar. No, sí, señoría, si yo lo entiendo. Mi cliente... No, pues no interrumpa. Señoría, se había llegado a un acuerdo con la Fiscalía de que no modificación interrumpa, de penas. pero Mi cliente es no que puede reconocer... la sala es totalmente independiente. Lo sé. Pues ya está, pues se cae. Pues entonces... Carlos Aguijas. No le puedo contestar ahora mismo porque... No puede contestar. Si se declara culpable de delito y se conforma a cumplir las penas señaladas, no tiene que mirar a nadie, sí o no, punto. ¿Me puede repetir la pena señalada? Claro, es que las penas no era lo que yo le había trasladado a mi cliente. Con lo que se tenía que Señora conformar. letrado, no tiene la palabra. A ver, vamos a ver. Que todos ustedes, después de 46 años de servicio en la Administración de Justicia, no me van a enseñar a celebrar un juicio. Llevo 46 años celebrando juicios. Como yo sí sé la ley y sé mi oficio, tengo que decir audiencia pública e interrogar a los que quedan. No hay ninguna disculpa y no tienen la palabra, que esto no es un zoco. Que mando yo. Es que se están olvidando que el tribunal es el tribunal. Y todavía me quedan años. Desplantes de jueces y juezas hacia abogados, trato poco respetuoso por parte de funcionarios judiciales hacia los letrados. Solo en el año 2023, un colegio de la abogacía como el de Madrid registró más de 1.300 quejas relacionadas con estas faltas de respeto o de consideración que se producen en los juzgados. Hoy, en Fuera de Sala, vamos a abordar este problema que se produce en sala. Carlos Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con usted porque hace ya un tiempo contamos un caso que nos resultó especialmente llamativo. Y es que a usted le programaron 2 juicios simultáneos y tuvo una reacción un tanto destemplada de una juzgadora. ¿Puede contarnos cómo fue? Sí, bueno, pues el mismo día me programaron un juicio en los juzgados de menores, tal que a las 11 de la mañana, y a las 12:30 un juicio en los juzgados de familia, unas medidas provisionales. Solicité la suspensión en ambos y en menores me dijeron que eran preferente y en familia me mandaron a paseo, que tenía tiempo suficiente para llegar. Evidentemente llegué tarde al juicio de familia porque había que ir desde menores a Gervás y hay un paseo largo. Cuando llegué, la magistrada estaba esperándonos en el pasillo, abroncando a mi procurador, le pedí disculpas y lo que primero que me espetó es que cómo se me ocurría venir en coche al centro de Madrid a un juzgado. Y le pude contestar, pero... ¿Cuál era la alternativa? Claro, opté por bajar las orejas y no decir mucho porque la alternativa es 1 hora y media de autobús o de metro, no están comunicados. Entonces el problema no es que yo llegue tarde, es que no puedo llegar antes. Claro. ¿Qué pasó en ese caso? Pues la jueza reaccionó mal, estuvo enfadada durante todo el procedimiento, después dictó el auto que tuvo que dictar de medidas provisionales. Y la verdad es que fue una mala experiencia. No es una mala experiencia que pase siempre, porque he tenido otros juicios en ese mismo juzgado con esa misma jueza y normalmente es una persona cabal y normal que no trata mal a los abogados. No sé si ese día tuvo un mal día o arrastraba ya retraso en el juzgado y por mi culpa se arrastraron 45 minutos más y cargó tintas contra el último que llegó, que fui yo. Pero es habitual que algo así, no ya con esta magistrada, sino que pase en vuestra vida profesional situaciones como estas. Sí, yo creo que es parte de la degradación de la profesión. Al final los abogados, hay veces que en los juzgados se nos toma como si fuéramos el enemigo del avance del procedimiento o de la buena finalización. Y es habitual hasta cierto punto, no es todos los días, pero sí hay situaciones en las que los jueces nos tratan con desprecio o nos gritan en sala o gritan incluso a testigos o a los clientes
porque entienden que no se está contestando o preguntando lo que ellos quieren. Pero no es exclusivo de magistrados. Esto es algo que se extiende y que pasa todavía más en la oficina judicial. Con los funcionarios. Exacto. O con los letrados judiciales. Bueno, los letrados menos porque no los vemos. Claro. O sea, son un ente que creemos que existe, pero que realmente no lo sabemos si existe o no. Pero los funcionarios sí. O sea, más allá de la situación que hemos tenido con el post-COVID, que no hemos podido entrar a los juzgados hasta hace 2 días, aunque el Consejo dijo que los abogados teníamos que poder entrar, el hecho de ir a preguntar por un procedimiento y que lo primero que te contesten es el compañero no está, no te lo puedo enseñar. Y digo, oye, yo soy parte, necesito ver los papeles, cójalos y tráigalos. Y no te los enseñan, llamar y que no te lo cojan, llamar y que te digan que está teletrabajando, pedir que te pasen una llamada porque tienes una cosa urgente y que te digan que no se puede cuando sabemos que se puede y que están obligados a hacerlo. Es decir, son todo barreras muchas veces que lo que hace es impedir que las cosas avancen. El último ejemplo que me ha pasado en un juzgado de Arganda, nos mandaron una diligencia de ordenación dando por unidos unos informes que había aportado un CAI, un Centro de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, y bueno, un punto de violencia de género, unos informes en un procedimiento de familia. Llamé al juzgado para informar de que nos habían dicho que los habían unido, pero que no nos habían dado traslado, si nos podían dar traslado. Respuesta de la funcionaria: venga usted a por ellos o mande un escrito. Mando un escrito, me lo contestan 15 días después diciéndome que venga usted a por ellos, que no me dan traslado de los escritos. Bueno, y luego nos sorprendemos de que los juicios tarden 1 año y medio, 2 o 3 en salir. Usted da clases en la universidad y supongo que le tiene que explicar cómo funciona el derecho en la práctica, más allá de la teoría, a los alumnos. Cuando habla de las relaciones que existen entre abogados y otros operadores jurídicos, ¿cómo lo explica? Pues al final hay una parte previa muchas veces que es saber cuál es el papel de la abogacía dentro de la administración de justicia, porque hay un límite moral probablemente que es el que se nos acusa de que no tenemos principios y que podemos defender a cualquiera. Bueno, pues hay que primero defender qué hace un abogado en la administración de justicia, que es la última barrera en la defensa del Estado de Derecho contra la arbitrariedad estatal, y después explicar que la realidad diaria nuestra no es aprendernos una ley, sino es tratar con gente, y esa gente son los clientes y el resto de operadores jurídicos. Y si no tenemos capacidad de negociar, de hablar, de llegar a acuerdos, de alcanzar entendimientos, nuestro trabajo va a ser mucho más difícil. Y después, por último, está el desprestigio de la profesión y el maltrato ocasional que tenemos en los juzgados, que yo se lo digo a mis alumnos, es decir, si sois abogados, lo sois, y eso va en el sueldo. Podemos patalear y quejarnos, pero si un juez te grita, puedes contestarle mal o agachar las orejas. Si contestas mal, tienes una satisfacción. Si agachas las orejas, estás dando un buen servicio al cliente. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y qué puedes hacer frente a ese maltrato? ¿Puedes escalar una queja a nivel institucional? ¿Qué herramientas tenéis? Sí, a ver, los colegios están implementando herramientas de defensa de la abogacía cuya utilidad es bastante limitada. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid, mucho más allá de ponerse en contacto con los juzgados pues, para presentar una queja, no creo que pueda hacer, tampoco hace más, pero no creo que pueda hacer más. Exclusivamente creo que el medio más adecuado para tramitar esto es a través de las quejas en el Consejo General del Poder Judicial, no porque las vayan a hacer caso, sino porque cuando hay inspecciones estadísticas del devenir de un juzgado por parte del Consejo, las quejas son parte de esas estadísticas. Y al letrado sí le afectan. Al letrado de Administración de Justicia sí le importa que haya una queja contra su juzgado porque es un dato negativo. Entonces hay veces, y a mí me ha pasado, que presentando una queja por unas dilaciones excesivas, el juzgado ha cogido esos papeles, los ha movido y ha dado trámite al procedimiento. Esa es la vía, pero es una vía plenamente institucionalizada. No podemos presentar una queja porque no nos enseñen un expediente o porque ese día esté teletrabajando un funcionario, el letrado no salga para enseñarnos un expediente y el compañero del funcionario, el tramitador, nos diga que él no toca sus papeles. ¿Por qué? Porque pierdes más tiempo en tramitar esa queja que en volver al día siguiente o en mandar a tu procuradora que lo haga. Hay que ser efectivos y eficientes. Claro. ¿Por quién molesta más esa falta de respeto? ¿Por usted mismo como abogado o por el cliente delante del cual también se producen a veces esas situaciones incómodas? Porque bueno, yo no sé qué puede pensar claro, el cliente cuando se produce esto. El problema es ese. Claro. El problema es ese. Yo ya estoy curado de espanto. Es decir, pues no te lo enseñan, bueno, pues sabes que tienes que volver. No te hacen el favor de agilizar una cosa o de tramitarte o de enviarte un expediente por vía Lexnet, pues tienes que ir a por él. El problema no es que nos moleste a nosotros personalmente, porque es lo que he dicho, va en el sueldo. Tú estás cobrando para hacer un trabajo y en todos los trabajos hay dificultades. El problema real
es lo que se exporta al cliente, que el cliente te llama para preguntarte por algo que no has conseguido porque no te lo han facilitado, porque el juzgado no te ha permitido acceder. Y tú le dices al cliente, no, es que no me dejan. El cliente le da igual si te dejan o no. Al cliente quiere que le resuelvas el problema. Y ya el sumum, por supuesto, es cuando la falta de respeto o el maltrato se produce en presencia del cliente porque te deja en una posición lamentable. Yo, de hecho, siempre que voy a un juicio les advierto que hay jueces, lo normal es que nos traten con respeto y con cortesía. Pueden tener un mal día, puede ser un mal juez, puede ser una mala persona y que te grite a ti, que te grite a mí. Si te grita, agacha las orejas y muéstrate con respeto, porque la alternativa es peor, que si hay que presentar una queja ya se hará. ¿Sienten que se ha institucionalizado algunas de las barreras que se pusieron para el COVID? Porque antes lo ha mencionado, de hecho, no dejaron acceder, ahora pasa la pandemia, acaban las medidas, pero ustedes siguen sin poder hacer determinadas cosas que sí podían hacer antes y que al final incide en la calidad con la que pueden prestar su trabajo. Eso sigue pasando, ¿no? Sí, sigue pasando. Ya no la barrera física, porque es verdad, al menos en Madrid, que ya en todas las sedes judiciales nos dejan pasar, pero sí existen barreras no físicas. La institucionalización del teletrabajo, que me parece muy bien que los funcionarios puedan teletrabajar 2 días en semana, lo que hace es que, como tú no sabes si tu tramitador está teletrabajando o no, si vas a un juzgado y no está, nadie te enseña nada. Hay que implementar medidas para que podamos seguir haciendo los expedientes. No puede ser que yo llame a un juzgado, que cuando me cogen el teléfono me digan que ese tramitador no está y que no me pasen la llamada. Hubo un caso que contamos también, que a usted le sucedió y que contamos en el medio y que tiene mucho que ver con esto del menosprecio, de un trato, digamos, regular a los abogados por parte de operadores jurídicos, en concreto de una jueza. ¿Nos puede recordar qué sucedió en aquel caso? Sí, vamos a ver, yo en primer lugar debo decir que como norma general no he tenido personalmente un trato o menosprecio por parte de los jueces. Este caso que comentas fue un caso que ocurrió hace poco, hace 1 mes y medio, lo comentamos, salió en los medios de comunicación y efectivamente lo que me ocurrió era que yo estaba designado en un juicio por delito leve. El cliente mío no acudió, no se saben las razones por las que no acudió, lo que está claro es que parece ser que fue citado debidamente y no asistió. Entonces, en el acto del juicio por delito leve, con el micrófono y sin grabar, la jueza me dijo que no me iba a dar la palabra, que no iba a intervenir, puesto que no era obligatorio abogado en el caso de delito leve, y tuve un enfrentamiento dialéctico jurídico con ella, no de trato, de falta de educación. Y como consecuencia de ello, pues entonces le dije que empezara a grabar el juicio. Efectivamente empecé a grabar el juicio, dice que no comparece mi cliente, que efectivamente no compareció, como he dicho, y automáticamente lo que hace la jueza es, antes de empezar el juicio, le digo que hago la respetuosa protesta, puesto que vulnera el derecho de defensa. Lógicamente, ya sabemos que en un juicio penal, aunque sea un delito leve y no esté obligatorio la asistencia de abogado, estando ya designado, sí tengo derecho a hablar y a intervenir en el procedimiento. Yo quería alegar además una serie de circunstancias relativas a una serie de cuestiones jurídicas que no me dejaron intervenir y, bueno, posteriormente, después de la noticia, sí salió, y así ha sido, que es que condenaron al cliente, ¿vale?, por un delito de hurto en este caso. La sentencia ha sido recurrida a la audiencia provincial y está pendiente de resolución, que yo creo que va a ser favorable, ¿vale? Pero en cualquier caso, como digo, ese caso que comentas, Pablo, efectivamente pues no se me dejó intervenir, y yo entiendo que la actitud de la jueza, pues en ese aspecto es reprochable desde el punto de vista jurídico, desde luego. Me llamó además poderosamente la atención que encima dijera que era habitual en su juzgado, que eso lo hacía habitualmente. Es decir, que me llama la atención, claro, que otros compañeros abogados que en la misma situación que yo, es decir, estando designados en nombre del cliente para comparecer en el juicio, no le dejé intervenir. Entonces, yo entiendo que es reprochable esa conducta y, bueno, yo entiendo que al fin y al cabo, afortunadamente, existen otros mecanismos con la segunda instancia para poder
revocar este tipo de sentencias que atropellan desde luego los derechos del justiciable, no queda otra. Es verdad que dice usted que no es la tónica habitual y de hecho si pensamos en menosprecio o en faltas de respeto quizá en sala a los abogados se nos vienen algunos nombres a la cabeza y yo estoy pensando por ejemplo en un magistrado de la Audiencia Nacional como Alfonso Guevara, que hay muchos compañeros que consideran que es un jurista estupendo y que es una persona, un señor muy legalista, pero también hay críticas por cómo se ha referido o cómo ha tratado a compañeros en sala. ¿Usted, por lo menos por referencias, ha conocido en su entorno a personas que hayan dicho es algo del juzgado de sala destrozado? Sí, yo personalmente, como he dicho anteriormente, he tenido debates dialécticos en torno a los hechos jurídicos y demás. Nunca ha habido falta de respeto o desconsideración entre nosotros. Tengo alguna referencia de compañeros, sobre todo al comienzo, cuando empezábamos, pues que empezaban a ir a sala con la ilusión que tienen de esos comienzos, de empezar a poder demostrar y a tratar de defender a tu cliente en un procedimiento judicial, pues al inicio del procedimiento, pues acudir a la sala y encontrarte con un juez un poco más recto, por decirlo así, y no calificarlo de otra manera, pues bastante duro con esta persona. Quizás porque a lo mejor ese abogado también no le advirtió, que yo entiendo que pudiera ser un tema interesante, advertir cuando empiezas por primera vez en sala, decirle al juez, mire señoría, es la primera vez que intervengo como profesional y vengo aquí a desplegar mi labor de la mejor manera posible. Lo que está claro que sí, que tengo referencias directas de compañeros y compañeras que han tenido este tipo de problemas. Es más, han salido llorando de la sala en el sentido de, claro, de un juez que sea recto y duro, lógicamente esta persona traba, por decirlo así, su carrera profesional dentro de sala. Eso no significa que se pueda dedicar a otro aspecto de la abogacía, mercantil, asesoramiento, tanto sin ir a sala. Estamos hablando, lógicamente, dentro de lo que es la sala y acudir a los juicios. Entonces, pues sí, tengo referencia de que han salido abogados y abogadas llorando literalmente porque también se dan cuenta que es un tema difícil, o sea, esta sala requiere otras dosis, más a mi punto de vista, que entiendo que aquí pues sí existe ese motivo. Ha ocurrido por parte de los jueces que han sido bastante duros con los compañeros, sobre todo al inicio, como digo. Luego ya, con el paso de los años, posteriormente, pues ya cada uno... Se va uno curtiendo también. Efectivamente, se va curtiendo y ya incluso a veces pues ya no tienes problemas en contestarle de la manera educada al juez respecto de algo. También hay que decir, en un foro como este, que hay jueces que tienen un tratamiento, que dispensan un tratamiento exquisito a las partes y eso lo hemos visto, no sé. Igual que ponía el nombre de un magistrado hace un momento, tengo que poner encima de la mesa el nombre de David Cubero, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Madrid, que es uno de los primeros magistrados a los que yo vi en sala. Me pareció que tenía un tratamiento exquisito. Pero bueno, aquí estamos hablando de esa anomalía que también existe cuando suceden cuestiones como estas de desprecio, de maltrato, de sentirse, bueno, pues no respetado como profesional. ¿Ustedes saben a dónde acudir? ¿Hay vías efectivas para remediar esto? Bueno, las vías, primero, yo lo que hago es ponerlo, si me ocurre el desprecio, desconsideración y tal, que digo, a mí no me ha ocurrido, si me ocurriera, desde luego lo pongo de manifiesto al propio juez, le digo que dependiendo de cómo haya sido el debate, pues lo pongo de manifiesto. Si se está grabando en el juicio, lógicamente, porque puede ser fuera de lo que es la grabación, pues entablar el debate, procurar recabar testigos, el compañero contrario o funcionarios de allí y acudir a poner algún tipo de queja al colegio de abogados. Hay un servicio de asistencia a abogados que yo no sé si funciona realmente muy bien, pero bueno, ese sería un poco lo que les ponía manifiesto. Y luego, si es un tema jurídico, como he dicho anteriormente, del tema de delito leve, pues lo pongo de manifiesto por la vía de recurso a la audiencia respecto de un debate jurídico o no, respecto de la desconsideración, trato descortés y demás. Las vías serían estas, pues lo manifiesto a través del Consejo General de Poder Judicial. Como no me ha ocurrido, lo que haría sería esto, auxiliar al Colegio de Abogados o al Consejo General de Poder Judicial. Esas serían las vías. Hombre, si veo que hay algún tipo de delito, lógicamente denunciarlo ante la policía, pero bueno, yo creo que en ese aspecto no ha ocurrido y si me ocurriera haría eso seguramente. Hay dos o tres cuestiones, por ejemplo, te voy a narrar una que puede pasar habitualmente. Hay determinados juicios, por ejemplo, verbales o los delitos leves en penal, en los que
el juez o la jueza se le olvida dar traslado para el medio de prueba. Eso me pasó también hace 2 semanas, estábamos en un juicio, igualmente el juez se ve que yo creo que por la cantidad de señalamientos que tenía ese día, pues claro, nos tocó probablemente de los finales de ese día, y a la hora de dar traslado ya directamente se fue de la declaración del denunciante y denunciado, se fue a conclusiones, informe final, sin haber propuesto la prueba. Le tuve que llamar la atención, entre comillas, a su señoría diciéndole: oye, no nos habéis dado traslado para proponer la prueba. Efectivamente pidió perdón, volvió otra vez a darle traslado al fiscal, nos dio traslado a nosotros, y un compañero, porque habíamos varios acusados, no pudo proponer esa prueba documental en ese caso. También hay otra cosa que no nos suele gustar mucho a los abogados, que es el, entre comillas, compadreo que puede haber entre fiscal y juez o jueza, porque lo que ocurre en determinados procedimientos de familia con la intervención del fiscal o en penal siempre es que, claro, cuando entras en el procedimiento, el abogado, el fiscal ya está sentado con el jueza, y claro, están ahí muchas veces hablando. En ciudades grandes como Madrid a lo mejor parece que hay un trato más de distancia. En las ciudades más pequeñas sí se nota pues ese compadreo, como digo, pero oye, que está muy bien, cercano y demás, pero eso no nos gusta tampoco mucho a los abogados, porque claro, parece que estás en una situación de inferioridad con respecto a la igualdad que tiene que haber entre fiscal y abogado en esa posición. Eso no me gusta. Otra cuestión, pero forma parte también de lo que es dirigir el interrogatorio por parte de los jueces, es que estemos preguntando y que empiecen a interrumpirte constantemente muchos jueces diciendo que la pregunta es inapropiada, es incoherente o es impertinente o inútil, que a veces pasa, o que se debe hacer de otra manera, pero que muchas veces lo que ocurre no es que te lo digan, que vale, que estoy de acuerdo, que te interrumpen y tienes que volver a reformular, sino que a veces te lo dicen siempre a ti o a un abogado en concreto o a una parte, pero no al fiscal. Eso me pasó también hace poco en Valencia, en un interrogatorio en un juicio, que igual, a mí me cortaba cada 2 por 3 cada vez que preguntaba, y a la fiscal no. Y hubo una pregunta que posteriormente el fiscal le empezó a preguntar en el mismo sentido que le hacía yo, y le tuve que advertir, y efectivamente el juez, no me acuerdo, era juez, le llamó la atención a la fiscal para que no hiciera ese tipo de preguntas. Entonces, ese principio de equilibrio que tiene que haber entre fiscal y abogado es lo que lógicamente no nos gusta que ocurra, y eso produce en estas situaciones que te he descrito. Estamos hablando con diferentes abogados en este programa, nos están exponiendo situaciones realmente chocantes, o que al ciudadano que pueda estar viendo esto le van a chocar. ¿Qué puede hacer? ¿Tiene algún margen de actuación el abogado? Sí, claro que sí. Y además no solamente agresiones, por utilizar un término que englobe todo, que puedan venir por parte de la Administración de Justicia o por parte de la Administración General Autonómica o local, ¿no? Sino también agresiones que puedan venir, que sorprendentemente ocurre, por parte de clientes, que por una razón u otra, o bien por descontento, o bien por sufrir un desequilibrio mental, pues agreden al abogado que han elegido o que tienen encomendado a través del turno de oficio para su defensa. Está perfectamente protocolizado en el Colegio de la Abogacía de Madrid y en el resto de colegios también cuál es el procedimiento de actuación de un abogado o abogada que sufre una agresión. Lo que tiene que hacer el abogado que se vea agredido, y hay distintos tipos de agresiones que podemos comentar, es presentar una denuncia que puede ser verbal o escrita en el departamento, en el área de defensa abogacía del colegio. Inmediatamente Defensa Abogacía abre un expediente, y dentro de ese expediente, si existe una situación de urgencia, incluso se desplaza el diputado que esté de guardia en el día concreto en que se ha producido un determinado hecho, para asistir al abogado que se encuentra en una situación de violencia física, psicológica o del tipo que sea. ¿Qué pretende el amparo? El amparo lo que pretende, uno, es adoptar una actuación de urgencia por parte del colegio para proteger al abogado o abogada que se ha visto en una situación complicada. Dos, pretende que la resolución que se dicte
concediendo el amparo, llegue a las autoridades que son competentes para adoptar una determinada actuación disciplinaria contra un juez, magistrado, LAG o funcionario que corresponda. Le voy a poner una situación que me han trasladado en las últimas horas y que me parece muy grave, para que usted me diga si con una situación como esta se podría recurrir o no y qué podríamos hacer. Es un caso que lleva una abogada y la jueza que está instruyendo el caso se presenta en el lugar de trabajo del investigado para contarle a los responsables de esa empresa que esa persona está siendo investigada y algunos detalles de esa investigación. No afecta directamente al trabajo de la abogada en el juzgado, pero sí al proceso. Esto es... Desde mi punto de vista, no solamente es recurrible, yo creo que ahí los límites del derecho penal están muy cercanos y no se han excedido. Es decir, un juez no puede hacer actuaciones extraprocesales para incomodar a un letrado respecto de sus clientes o forzar una situación. El juez tiene que estar en su sala y resolver conforme a normas procesales. Y desde mi punto de vista, el tema es puede llegar a ser una coacción y, por tanto, si el abogado afectado denuncia la coacción, desde mi punto de vista, también el Colegio de Abogados debería personarse como coadyuvante de ese letrado en la causa penal que se pudiera abrir para perseguir esa actuación de un juez que me parece, si es real, que será, es absolutamente anómala. Evidentemente, es claramente coactiva y si no podría llegar a constituir un delito de revelación de secretos también, pero desde luego es una coacción clara. ¿Qué ha llegado a suceder ha llegado a suceder algo que me pueda contar con algún juez o jueza que sí, se haya propasado y el colegio haya intervenido y haya dicho el consejo? Podría ponerte muchos ejemplos, ¿no? Nosotros en Defensa Abogacía tenemos hecho un censo de agresiones que sufren los abogados y se pueden estandarizar, desde acosos físicos, incluso ciberacoso, acoso online, amenazas, tratos intimidatorios, insultos, ¿qué más? Pues tratos vejatorios físicos, agresiones o violencia física, trato desconsiderado en sala, trato desconsiderado en escritos judiciales. Es decir, hay jueces que se exceden y se exceden mucho a veces en descalificaciones a los abogados por su actuación en sala, ¿no? Y luego casos, desgraciadamente, que son frecuentes son, por ejemplo, en situaciones de enfermedad, no conceder una suspensión o situaciones que afectan a las mujeres, de situaciones de maternidad, también hay a veces dificultades para que se conceda una suspensión, un aplazamiento de determinado acto judicial. Entonces, tratamos de que algo que no puede hacer el letrado, hacerlo nosotros para pedir esa suspensión. O casos paradigmáticos, pues hace poco concedimos un amparo a 3 letrados que lo eran de una causa penal por delito, creo que era una causa penal por delito fiscal, donde con autorización judicial se habían intervenido comunicaciones telefónicas y esa pieza de comunicaciones telefónicas constaba en los autos, pero también se habían intervenido las comunicaciones entre el letrado y su cliente. Entonces, estos letrados, cuando vieron que esas comunicaciones entre letrado y cliente estaban en los autos, le pidieron al juzgado que sacara de los autos esas comunicaciones, que eran privadas y infringían el deber de secreto profesional. El juzgado denegó esa actuación, instaron un amparo ante la Junta de Gobierno, el amparo se concedió, se comunicó al juzgado, el juzgado no dio su brazo a torcer y estos letrados nos manifestaron que pretendían poner una acción penal contra el juzgado y la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo de que si se interponía esa acción penal nos íbamos a personar como coadyuvantes en la querella o en las diligencias previas que eventualmente se pudieran abrir, ¿no? Luego, por supuesto, en aquellos casos que suelen ser graves de violencia física, que no suelen venir provocados por más clientes, ¿no? son clientes. Ahí inmediatamente el diputado de guardia se persona en el lugar donde se esté produciendo o se haya acabado de producir esa agresión física y ampara al abogado, y si es necesario porque no se encuentra en una situación física o psicológica adecuada, es el diputado de guardia que formula la denuncia correspondiente en el juzgado de instrucción que se encuentre de guardia en ese momento, ¿no? Javier, me quedan 2 minutos, pero sé que ustedes tienen cifras. Quisiera saber si ha ido evolucionando, si hemos ido a menos, si se está incrementando fruto de la tensión y del colapso que existe. Sí, hubo
en la estadística es muy constante, ¿no? Pero hubo un aumento de la tensión que es lógica durante el periodo tan dilatado de huelga de los funcionarios judiciales, los LAG, los funcionarios después, los jueces no llegaron a estar en huelga, pero en definitiva estaban sometidos a la misma presión. Y ahí hubo un aumento de la tensión que, hablando desde el colegio y desde Defensa Abogacía con los órganos de gobierno, tanto de los jueces como de los LAG, y también con los sindicatos de los funcionarios, lo que tratamos fue de calmar la situación. No llegó la sangre al río. Un único apunte. Hemos detectado que en relación con las agresiones que sufren los abogados, nosotros hemos hecho una segmentación de los expedientes que se abrieron en Defensa Abogacía, que fueron 1.348 en el año 2023, y los hemos segmentado por tipo de incidencias. Entonces, básicamente las incidencias afectan tanto a abogados como a abogadas, y no hay una diferencia de género en cuanto a las posibles agresiones o las denuncias que se plantean. Sin embargo, sí hemos detectado, y lo vamos a investigar, un aumento de las incidencias en cuanto a amenazas a letrados y a letradas, porque resulta que en esta materia concreta, las amenazas, hay un 67% de amenazas a letradas y el resto son letrados, de tal manera que tiene que haber alguna razón por la que normalmente por parte de clientes se ha amenazado más a compañeras que a compañeros. Es posible que sea, en un primer análisis quizá apresurado, que sea en la jurisdicción penal, y que posiblemente se pueda tratar de una cuestión cultural, que haya determinadas culturas que respetan menos a la mujer y por tanto respetan menos a la mujer abogada. Este es un tema que tenemos que analizar porque nos ha preocupado ese porcentaje superior de un 17% sobre amenazas a abogadas respecto a los abogados, y tenemos que saber muy bien qué expedientes concretos se han producido, cuál es la razón, y buscar el remedio junto con los órganos de gobierno de la Administración de Justicia.